To have the certainty, there you go, to have the certainty of the fulfillment of his prophecy. That was what it is. Okay. Miren, todos los días de nuestra vida, nuestra fe es probada. En todo momento somos probados. Y somos probados para que primeramente uno se dé cuenta de quién es mi Dios, a quien yo sirvo, a quien yo adoro, a quien yo escucho. Y después somos una manifestación a todo el mundo, a los ángeles y a nuestros prójimos, al ser humano. Pero nuestra fe todos los días es probada. Vamos a ver Apocalipsis 3:10 y vamos a ver qué es lo que va a suceder antes de que Cristo venga. Y puse la versión Nueva Biblia Viva. Pueden ustedes mirarla también en la Reina Valera. Pero puse esta versión para que podamos ver otra versión. Note lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto me has obedecido y has sido constante, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrán sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. ¿Qué sucederá antes de la segunda venida de Cristo? Nuestra fe será probada. Pero nos declara la palabra de Dios que si nosotros somos obedientes a su palabra y somos constantes confiando en la palabra de Dios, nuestro Salvador nos ha dado una promesa. Y esa promesa es ¿qué? ¿Cuál es la promesa? Protegernos en el gran día de la tribulación. Esto quiere decir que no tendremos temor alguno de las cosas que vienen. ¿Por qué? Porque seremos constantes, confiando solamente en su palabra, escuchando su voz. Si nosotros no estamos haciendo esto hoy día, nosotros no podremos tener la habilidad de estar listos y preparados cuando suceda lo que sabemos que va a suceder. Eso lo que a mí me indica es de que tenemos un Dios sabio y maravilloso. Es lo que hoy día nuestro Dios nos lo está mostrando para que nosotros lo practiquemos, y tal vez no va a ser sencillo, pero cuando venga el tiempo, nosotros estaremos en pie delante de nuestro Dios, confiando plenamente en Él y solamente en Él y en su palabra. Ahora, ¿en qué nos va a probar? ¿En qué nos prueba Dios? Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios no tienta. Eso es muy importante. Él no nos tienta, pero prueba nuestra fe. Para que nosotros, para que usted se dé cuenta quién es su Dios, a quién usted adora, cómo le adora y cuándo le adora. Ahora, ¿en qué somos
en qué somos probados. Miren el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Verse 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. The test of your faith will produce what? Patience. Importante. Ustedes recuerden que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba de nuestra fe tiene un propósito: producir la paciencia. ¿Qué significa tener paciencia? ¿Qué es lo que la prueba de la fe produce en nosotros? La paciencia. La paciencia, pero ¿cómo explicamos la paciencia? Pues saber esperar, ¿no? Hasta que Dios nos dé la respuesta o nos mande lo que necesitamos. Ok. Mire, la prueba de la fe produce paciencia. Confiar en Él. Mire lo que nosotros entendemos por paciencia. Apocalipsis 14, 12. En Apocalipsis 14, 12 nos muestra lo que significa la paciencia. La paciencia, o sea, la prueba de la fe, nos lleva a obtener la paciencia. La paciencia se manifiesta cuando usted guarda los mandamientos de Dios y la fe de Cristo, Yeshua. Explíquemelo porque La prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia se revela cuando nosotros permanecemos fieles a Dios y a su palabra. Let me say it in English. O sea, usted no puede ser obediente sin paciencia. Usted necesita ser paciente para ser fiel, obediente. Por eso cada prueba de la fe produce la paciencia para que seamos fieles a Dios. Yo sé que muchas veces se habla que de la paciencia, de no desesperarnos en esperar a Cristo, Yeshua, venir por nosotros. No, la paciencia es obedecer, confiar plenamente en Cristo Yeshua, su palabra, sus mandamientos, su Torah, sus estatutos, toda la ley. Toda. Yes, brother. Think of the patience that Yeshua had. Pensemos un poco acerca de la paciencia que Cristo tiene para con nosotros. One of the ways that's been revealed to me just recently Una de las formas en las cuales se revela, principalmente a un servidor recientemente, that allows me to think of this, en la cual me hace pensar lo que es, he voices it as, or it's voiced as him having the joy of the cross. es como él lo menciona en tener el gozo de la cruz. And I said, joy of the cross, what's that? El gozo de la cruz, ¿qué significa tener el gozo de la cruz? Ahora, el gozo de la cruz se manifiesta
en la última parte de este texto. La última parte de este texto dice, y la fe de Cristo Yeshua. Por fe, Él fue a la cruz, confiando plenamente en su Padre. Cuando usted tiene el gozo de la cruz, usted confía en los méritos de Cristo Yeshua, el cual lo puede salvar completamente, totalmente de la esclavitud del pecado. Cuando usted tiene la liberación, como resultado usted tiene ¿qué? El gozo de la cruz. ¿Por qué? Porque Él lo hizo posible en el madero por cada uno de nosotros. Yo lo que veo que para tener esa paciencia, primero tenemos que estar centrados en la fe en Cristo Jesús. Amén. Sí, ¿y cómo nosotros recibimos la fe? Por su palabra. Por su palabra. ¿Qué es lo que el enemigo quiere quitar? La palabra. Para que no crezcamos en la fe. Ahora, hay una profecía que es crucial para el fin del tiempo. El punto central en el tiempo del fin va a ser sobre la adoración, la obediencia. Y se nos dice en Apocalipsis 13, versículo 12 al 14. Apocalipsis 13. 13, del 12 al 14, nos está hablando de Estados Unidos, porque esta profecía se ha manifestado y nos declara que Estados Unidos tiene un papel protagónico en el tiempo del fin. Para aquellos que no han escuchado o no lo saben, los insto a que estudien las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Quién es esta? Estados Unidos. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí tenemos una bestia o un poder. Aquí tenemos un poder que va a pasar leyes, mandatos para que adoren a la primer bestia. La primer bestia es la Roma papal. Y este poder, que está identificado como Estados Unidos, pasará leyes para que nosotros adoremos a Dios conforme a los mandatos que van a pasar. ¿Me están siguiendo? Para aquellos que es la primera vez que escuchan esto, los invito a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora, miren el versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En pocas palabras, este poder le va a dar el poder ¿a quién? A la primer bestia. Para que alguien pueda dar el poder tiene que tenerlo. ¿Me están siguiendo?
Es como si yo tuviera un billete de $100 y usted no tiene ningún dólar. Yo tomo los $100 y se los doy a usted. Ahora usted obtuvo el poder que los $100 le puede dar para que usted vaya a comprar. Ahora, este poder que está identificado como Estados Unidos tiene que tener poder para darlo, para ejercerlo, to exercise it, para ejercerlo y para poder pasar ¿qué? Leyes que involucran la adoración. ¿Me están siguiendo? Muy bien. El Espíritu Santo tiene una obra muy especial. Y una de esas obras el Espíritu Santo tiene es para revelarnos la profecía. Miren Juan 16:13. Porque cuando entendemos que la obra del Espíritu Santo no solamente es mostrarnos el pecado, ni la justicia, ni el juicio, pero también es para mostrarnos el tiempo profético de Dios. Through the legislation is where it's coming from. ¿De what? Through the legislation it's going to be coming. ¿A través de qué? Ahorita lo vamos a ver. We're gonna see it in a minute. Noten el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En la última parte del versículo nos dice que nos va a llevar al entendimiento de la profecía para que entendamos lo que va a venir y el tiempo en que estamos viviendo. Pidámosle a nuestro Dios su sabiduría, su espíritu, para que nuestra mente sea la mente de nuestro Dios, para poder entender el panorama profético que se está cumpliendo delante de nosotros, que se está cumpliendo dentro del pueblo de Dios. So that we can prepare for the little time of trouble. Para que nosotros estemos preparados, listos, ¿para qué? Para el día de la tribulación. Y es un tiempo que va a ser algo muy serio. Pero como acabamos de ver, los que estarán de pie, victoriosos en ese tiempo, son los que han producido la paciencia de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Yeshua. Ese es el único pueblo que estará en pie. El pueblo fiel. El pueblo que cumplirá, que vivirá el pacto con su Dios, con su Salvador. Ahora, hay cosas que están sucediendo delante de nosotros que lo que acabamos de ver en Apocalipsis 13, mucha gente puede decir, es imposible que eso suceda. Pero déjenme mostrarles un video. Espero que ustedes puedan mirar las palabras proféticas que se mencionan. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people.
I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. Lo salvó la vida para hacer América. ¿Ustedes escucharon el lenguaje profético que ahí habló él? Sí. The target on us just got that much bigger. Dice el hermano, el cuadro de puntería se hizo más grande. Él declaró, fíjense, declaró Que Dios. que iba a restaurar el poder. Sí. ¿Qué es lo que el poder que le va a dar el poder a la primer bestia, Johan? Noten, déjenme volverlo a decir. Él menciona que se va a volver a obtener el poder para que la profecía se cumpla. Estados Unidos va a darle el poder a la primer bestia y tiene que tener el poder para darlo. Pero mencionó otras cosas proféticas en el cual declaró que iba a ser una época dorada de oro. ¿Les recuerda algo a ustedes? Hello, La peace. cabeza. Oh, La cabeza. Babilonia, Nabucodonosor. La cabeza de oro. ¿Por qué? Porque la profecía se tiene que cumplir. Seguridad, dijo también. Seguridad. Son palabras proféticas que las hemos visto muchas veces. Se hará más grande, dice Estados Unidos. Hermanos, el tiempo se está acortando. Aún los hombres más poderosos de este planeta, los más ricos, no sé si alcanzan a leerlo, lo que este hombre, el hombre más rico del mundo, escribió cuando Trump ganó la presidencia. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? ¿Dónde queda? Véanlo usted. No, pero yo ya lo vi. Yo no lo he Se dice Novus Ordus Seclorum. Nuevo orden mundial. En lo cual está que aún dentro de la mentalidad de Estados Unidos. Porque siempre el enemigo ha querido tener un control sobre todas las sociedades, sobre todos los líderes poderosos. ¿Por qué? Porque la profecía nos dice en Apocalipsis 13, 15 al 18, que este poder va a controlar toda la esfera de la sociedad. Mire lo que dice Apocalipsis 13, 15 al 18. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Noten, Él tendrá control de los poderosos, de los mercados, de la comida, a tal punto que pasará leyes que le impedirán ir a comprar y vender. Miren aquí el 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Noten lo que dice Apocalipsis 18:23. El enemigo tendrá control de los más poderosos de este mundo y los usará para llevar el propósito del enemigo. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Nosotros tuvimos un estudio acerca de lo que significa las hechicerías, pero quiero recalcar witchcraft. Pero quiero recalcar de que este poder va a tener control de los líderes más poderosos, los que están en control de los mercados, in control of all the market, en control de todo lo que se vende, lo que se compra. Habrá un momento en que el pueblo fiel de Dios tendrá que elegir entre ser fiel a Dios o irse con la mayoría. Y estamos viendo hoy día cómo las piezas se están poniendo en su debido lugar para que la profecía se cumpla. Y se está cumpliendo delante de nosotros. Cuando se ganó las elecciones, los periódicos dijeron que Trump era como el ave fénix. ¿Usted sabe qué simbolismo tiene eso? ¿Usted conoce la historia del ave fénix? El ave fénix básicamente tenía como propósito ir y adorar ¿a quién? ¿Ir a adorar a qué? Al sol. Y para que la profecía se cumpla, nosotros tenemos que ver que el poder se le va a entregar ¿a quién? A la primer bestia. Y sabemos de que esto tiene un origen ¿desde cuándo? Desde Babilonia. Porque Babilonia significa ¿qué? Confusión. Hay tanta confusión aún en medio del pueblo de Dios que muchos declaran, no se preocupen, nada está sucediendo, todo está tranquilo, no hay ningún problema, no se preocupen en la preparación. Ese es el mensaje de paz y seguridad dentro del pueblo de Dios, cuando la profecía se está cumpliendo delante de nosotros y la profecía interna dentro del pueblo de Dios se está cumpliendo también. La unión entre la iglesia y el Estado se está llevando a cabo delante de nosotros. ¿Esto puede suceder? ¿Esto es posible? Miren, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 17 del 1 al 2, y estoy dando la introducción para que podamos entender lo que les voy a mostrar más adelante.
En Apocalipsis 17, versículo del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. El símbolo de la gran ramera es una iglesia, la que está sentada sobre muchas aguas. Prostitute. La ramera que está sentada. Harlot. Yeah. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿De quién está hablando? De la iglesia católica. Del poder papal. Dice el versículo 2, con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Noten, una unidad completa entre la iglesia falsa y los reyes de la tierra. Y dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí tienen a la iglesia falsa, unida con los más poderosos del mundo, y el mundo embriagado de sus falsedades, de sus doctrinas. La mujer representa una iglesia. Ahora noten en Apocalipsis 18, 2 al 4. 2 al 4. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mi pregunta es esta. ¿Ustedes notaron la unidad de la iglesia y el Estado? Lo que va a suceder en el tiempo del fin. Que la iglesia falsa iba a estar unida con el Estado, tan unida que iban a pasar leyes en contra de los mandamientos de Dios. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer? Quebrantar la muralla, la pared que divide la iglesia y el Estado. Porque el enemigo sabe que en el momento en que esa pared se destruya, la iglesia tendrá una influencia en el Estado y el Estado tendrá una influencia en la iglesia, que se pasarán leyes que irán en contra de lo que la palabra de Dios dice, a quién tenemos que adorar, cómo tenemos que adorarle y cuándo tenemos que adorarle. ¿Quedó claro este punto? Está claro que va a haber una unión entre la iglesia y el Estado. Ahora, recordemos que para que el Estados Unidos le dé el poder a la primer bestia que está representada como el poder papal, Estados Unidos tiene que tener todo el poder. Acabamos de nosotros vivir el tiempo de elecciones, donde la iglesia ahora declara que va a querer ¿qué? Buscar un común acuerdo con el gobierno. We see that the church, the Christians, are seeking a dialogue with the government. Ahora, eso es la unificación de la iglesia y el Estado. Acabamos de ver algo sorprendente, donde una persona obtuvo
básicamente todo el poder. Yo estaba escuchando las noticias y un comentarista dijo que el que ganó las elecciones tiene ahora tanto poder que si él dice que tenemos que saltar y tocarnos la cabeza al mismo tiempo, puede pasar una ley para que saltemos y nos toquemos la cabeza al mismo tiempo. Eso lo escuché en las noticias. ¿Por qué? Porque tiene el control de la casa, tendrá el control del Senado, que eso quiere decir de que puede pasar cualquier ley que él se le antoje. Y tiene control del poder judicial, judicial power, porque anteriormente él estableció a 3 jueces. Hermanos, estamos viviendo en tiempos solemnes. Déjenme mostrarles otro video. Hablando del cristianismo, hablando de la iglesia, miren lo que dijo. Escuchen. I get in there, you're going to be using that power at a level that you've never used it before. It's going to bring back the churchgoer. I mean, you have to see. I don't like the charts when I see charts where they're going in the wrong direction. We don't like that. We're going to bring it back. And I really believe it's the biggest thing missing from this country. It's the biggest thing missing. We have to bring back our religion. We have to bring back Christianity in this country. ¿Cuál es el propósito? Traer nuevamente ¿qué? La religión. Hacer que la gente vuelva ¿a dónde? A las iglesias. Y sabemos que la profecía declara que va a haber leyes que van a hacer que la gente adore a Dios conforme a las leyes que se establecerán. Noten, esto es crucial. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. ¿Qué es lo que dice? Que la iglesia va a tener el poder en el Estado para poder llevar la autoridad, el poder, para que se cumplan lo que ellos quieren. Entonces se habrá formado ¿qué? Una imagen de la bestia. Ahora, muchos no creen en esto. Muchos pueden decir que es un alarmismo, pero estamos viendo la profecía cumplirse delante de nosotros. Hay un plan específico en cambiar la Constitución de Estados Unidos. Y ese plan está bajo la agenda del 2025, en la cual nos muestran Apocalipsis 13:2. En Apocalipsis 13:2, que esta bestia, Estados Unidos, iba a recibir el poder ¿de dónde? Del dragón. ¿Quién es el dragón? El enemigo, Satanás. Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nuevamente nos muestra la unidad de ¿qué? De la iglesia y el Estado. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Quién es esta bestia? Estados Unidos. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón.
¿Y cómo iba a hablar? Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad, todo el poder de la primer bestia. Así era como iba a hablar como dragón. Porque iba a darle el poder. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar en el video? Dijo que la iglesia iba a tener el poder como nunca antes. Iba a tener una voz como nunca antes. ¿No son palabras proféticas? Y en ningún momento menciona a Dios, sino que habla puramente de hombres, terrenalmente. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Algo que mucha gente dice es imposible que suceda. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que iba a pasar leyes que involucran la adoración. Y si usted no está de acuerdo, ese poder lo iba a ¿qué? A matar. ¿Eso puede realmente suceder en este país? Mire el versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Control, autoridad, poder completo sobre la raza humana. A total dominance over humanity. We're just now in the United States, especially right here in the United States, Especialmente aquí en Estados Unidos. we're just now to the majority of the people Precisamente hoy día la mayoría de las personas are in such a brain dead state están en un estado de que como si estuvieran muertos cerebralmente. that they won't have the ability to realize what's going on, and they'll force it, but they'll run to force it. Que muchos no van a tener la habilidad de poder mirar lo que está sucediendo, ni poder aceptar lo que la palabra de Dios dice. That's why God wants us to be clear-headed right now. Por eso el Señor desea que nosotros estemos con una mente clara, abierta, dispuesta a enseñarnos. With His Spirit, we're the only ones on the planet Earth that's going to be able to see this thing. Porque a través del Espíritu del Señor, nosotros podremos mirar este cumplimiento de la profecía. Por eso nosotros acabamos de ver que la obra del Espíritu Santo es mostrarnos la profecía, para que sepamos en qué tiempo estamos viviendo, para que nos preparemos y dar testimonio a todos los que nos rodean. Isn't this beautiful? Because the only ones that's on the earth that's going to understand it will all be walking together. Y no es esto maravilloso que todos aquellos que están entendiendo esto van a caminar unidos, en un mismo sentir, en una misma verdad. Just like this morning, He'll be our leader. He's the one that's leading our walk. Él será nuestro líder y Él dirigirá ¿qué? Nuestros pasos. Mire lo que dice el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Un poder, va a ejercer el poder totalmente sobre todo el ser humano. Exercise. ¿Ya? O sea, pero dice, Él va a ejercer un poder total sobre todo la humanidad, excepto los que tienen la paciencia de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesucristo,
que es su espíritu de profecía. Ese será el pueblo que estará en pie antes de que Cristo venga por segunda vez. At this point, I'd like to point out Yo quisiera recalcar un punto. that the little time of trouble that's taking place before that decision is completely made. El pequeño tiempo de angustia que se está llevando a cabo es un poco antes de que esto suceda. Ese momento será un grave y peligroso momento, un tiempo de la historia. That's food. Y eso es verdad. Pero usted y yo tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Amen. Y si estamos viendo que la profecía se está cumpliendo, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Amen. Quebrantar nuestro orgullo, nuestra suficiencia propia. Miren, en Daniel capítulo 7, noten, se nos dice que en el tiempo del fin se va a pasar una ley donde si usted no adora conforme a la ley, usted va a ser muerto. Muchos dicen, eso es imposible que suceda. Principalmente en un país donde se predica la libertad. Tenemos que recordar que Daniel capítulo 7 nos habla de un poder que está representado por la Roma papal y que nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y ¿qué cosa? Y la ley. No habrá un poder en el tiempo del fin que va a cambiar la ley y los tiempos. ¿Y por qué dice y pensará en cambiar? ¿Por qué no dice y cambiará? No, porque pensará cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el que está en control de la historia de este mundo. Él no tiene todo el poder para decir, lo voy a cambiar completamente. No, porque Dios está en control de todo. Ahora, muchos van a ser engañados. Precisamente hoy día, muchos hijos e hijas de Dios no saben guardar el día señalado de Dios para la adoración. ¿Qué día es ese? El sábado. Muchos hijos e hijas de Dios no conocen los tiempos. The seasons. No conocen los tiempos. Pero hay un poder en el tiempo del fin que iba a cambiar los tiempos y la ley. Ahora, este poder, dice que este poder iba a cambiar los tiempos. Dice, no encontrará usted ninguna evidencia en el Nuevo Testamento de este cambio. Escuche esta afirmación muy clara de la Iglesia Católica Romana. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Why do we keep Sunday instead of Shabbat? Because the Catholic Church have transferred the solemnity of the Shabbat to the Sunday. Esto nosotros lo encontramos ¿dónde? En el catecismo. Escuche. Ese poder que iba a cambiar los tiempos y la ley dice, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Oiga, esto mismo a veces lo escuchamos inclusive dentro del pueblo de Dios. La organización está más sobre la Biblia. Aún en medio del pueblo de Dios a veces repetimos lo mismo que la iglesia romana, papal, ha dicho. No, mientras que la organización lo diga, así es.
aunque la Biblia diga diferente. Yeah. Where it says apostasy, it's ridiculous. Estamos en una apostasía que a veces es ridículo. Dice, la iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio de la observancia del día de reposo, del sábado al domingo, es prueba positiva del hecho. Ahora, noten este. It's just amazing. The rest of the world is so brain dead. They're gonna take it. Es increíble cómo el mundo está en una mentalidad muerta que lo agarran, lo toman. Porque el enemigo les pone la venda Because the enemy have come and put a blindfold. para que no reaccionen. In the way they don't react. Generation after generation. Y eso ha ido de que de generación en generación. Sí, es cierto. Mire lo que dice el Catholic Press. El domingo es una institución católica. Y se puede defender solo en los principios católicos. Desde el comienzo hasta el fin de las Escrituras, no hay un solo pasaje que justifique la transferencia de la adoración pública semanal. Transfer. ¿Sí? Transfer from the public adoration from the seminal to the last day of the week. Okay? Dice, desde el comienzo hasta el final de las Escrituras, no hay un solo pasaje que justifique la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana al primero. Hija nomás, Hmm. está diciendo ahí. Ahora, muchos dicen, esto es imposible que suceda. Ningún gobierno va a permitir que haya este tipo de leyes. Pero eso es porque aquella gente que no, aunque estudian la palabra del Señor, pero hay ceguera y sordera. Pero ¿sabe por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Y por eso no se les quita la venda. Porque no se están preparando. No, porque el enemigo no les permite que estudien. Because the enemy don't allow, no, it's not an enemigo. Es porque ellos escogen. I say it's not the enemy. It's because they choose not to. Right. For the slaughter. They're preparing themselves for the slaughter. O sea, el enemigo trae, pero uno es el que escoge. La palabra de Dios dice que nuestro Señor va a hacer todo lo posible para que nosotros tengamos el entendimiento de la verdad. Amén por ello. Amén. Pero usted tiene que escoger. Escoja vida o escoja muerte. Pero muchos no aceptan la verdad porque no quieren perder ¿qué? Ajá, exactamente. Porque No la quieren conocen, la conocen. Miren, este poder iba a cambiar los tiempos y la ley. Vimos que en el tiempo del fin habrá un poder que hará leyes para que se adore a Dios conforme a lo que ellos quieren. ¿Eso es posible aquí en este país de libertad? Miren cuál es el plan. Yo creo que sí, porque se tiene que El proyecto 2025. ¿Qué dice? Hay un mandato de cambio de liderazgo. It's a mandate for leadership. Y este plan, que muchas organizaciones lo hicieron, y que el nuevo presidente lo ha aceptado, tiene como propósito cambiar la Constitución en todos los aspectos. Pastor, ¿y se puede hacer eso? Ahí va. Digo yo ante Dios. Ante Dios no, hermana. No, pero yo Pues acabamos de ver la profecía que va a haber un poder que lo va a sé hacer. que lo van a cambiar, pero yo quiero saber si eso Mire, está también. usted puede leer el plan. En ese plan viene un descanso sabático
Sabemos que cuando se habla del descanso sabático, no está hablando del Shabbat. Está hablando de ¿qué? Del domingo. Miren las letras en oscuras. Nomás le voy a leer eso. El Congreso debería fomentar... no lo traigo. Déjeme leerlo en español y lo traduzco al inglés. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando las leyes de feria, leyes de normas laborales. Exigir que los trabajadores se les pague tiempo y la mitad por las horas trabajadas en sábado. Ese día por efecto sería el domingo. Tienen como propósito cambiar las leyes para un día de descanso sabático que viene a ser ¿qué? El domingo. Eso está en ese plan. Usted puede ir a buscar ese plan al internet y busque en el índice y lo va a encontrar. No se lo voy a leer todo esto, pero el plan, el propósito del plan es cambiar la Constitución para que haya un día de descanso obligatorio. Y aquel que no lo quiera guardar va a tener que pagar cantidades enormes de dinero. Y ese plan 2025, nomás estoy hablando del descanso sabático, pero tiene otros cambios en muchas cosas, y el propósito es regresar al pueblo americano a las raíces cristianas, las cuales fueron establecidas en este país. Esto se lo estoy dando para que usted, si quiere, vaya y lea más. Busque la información. Pero les voy a mostrar algunos videos para que ustedes miren en qué tiempo estamos viviendo. Esta frase, en la cual se dice "In God we trust", que significa confiamos en Dios. Esta frase se usa mucho para decir que el pueblo americano es un pueblo que cree, que sigue, que confía en el Dios verdadero. Muchos líderes evangélicos se han unido para orar por el liderazgo de este país, para que sea dirigido por Dios. Y el mundo evangélico, la iglesia, que se quiere unir con el Estado, van a hacer ese protestantismo, esa iglesia que va a presionar al gobierno a que cambie las leyes, las cuales van a ser cumplimiento de la profecía. Déjenme mostrarles un video de un líder evangélico bautista que es muy conocido, tiene muchos seguidores. Escuche lo que dijo él. And so the framers of the Constitution were not only mindful of the year of our Lord, but also the day of our Lord. Of course, you have the year of our Lord in the Constitution, and as they were meeting to consider that Constitution, they took a break on the Lord's Day. To this day, Article 1, Section 7, Clause 2 of the Constitution reads, "If any bill shall not be returned by the President within 10 days, Sundays excepted. After it shall have been presented to him, the Senate shall be, or the same shall be a law." So you still have Sundays accepted in our land. You say, why is that? Well, because we had a Christian founding.
Por qué tenemos las leyes dominicales aún en esta tierra? Porque tenemos una fundación cristiana. It'll be like rolling off a log. That's how easy it's going to go. Va a ser así sencillo, pero la iglesia va a ser la que va a presionar al Estado para que se cumpla la profecía. Escuchen esto y agárrense. Esos son unos líderes evangélicos que creen en la theonomy. ¿Usted ha escuchado acerca de la teonomía? Have you listened about that theonomy? Theonomy. Theonomy o teonomía es un movimiento que está en Estados Unidos que dicen que el pueblo americano, que nosotros tenemos que basarnos en las leyes que Dios dio desde el principio para que nosotros tengamos, para que seamos progresistas y para que podamos tener las bendiciones. Ahora ellos declaran que hay que guardar la ley de Dios, pero no hablan acerca del sábado, hablan acerca del domingo. Escuchen a estas dos personas. So you're talking about like every government in the world, and tell me if I'm wrong, because this is how I'm understanding it. Every government in the world should enforce laws that everyone has to rest on the Sabbath, and everyone has to cast out idols, cannot practice idolatry in any fashion, and they have to put God first. So Right? no, that's extreme. I'm not saying that every nation should do that. I'm saying Okay. every nation will do that. ¿Lo escucharon? Que todas las naciones Not extreme, but every nation will do it. ¿Lo escucharon? Se los presento otra vez, nuevamente. Escúchenlo otra vez. So you're talking about like every government in the world, and tell me if I'm wrong, because this is how I'm understanding it. Every government in the world should enforce laws that everyone has to rest on the Sabbath, and everyone has to cast out idols, cannot practice idolatry in any fashion, and they have to put God first. So Right? no, that's extreme. I'm not saying that every nation should do that. I'm saying Okay. every nation will do that. Listen to that. You know what he just said? ¿Usted sabe lo que acaba de decir esta persona? You're going to die if you don't. Dice, básicamente usted se va a perder, va a morir si usted no lo hace. That's what he just said. Es básicamente lo que está diciendo. In code, that's what he just said. O sea, básicamente está codificado el mensaje como diciendo, yo no estoy diciendo que va a suceder. Dice, va a ser una realidad que todas las naciones del mundo van a tener una ley donde se debe de guardar el domingo. You're going to have a choice. Usted no va a tener una opción. The first guy said, are we going to have a choice? Pero And then primero he said, está diciendo del It's sábado. going to be done. ¿Sí? Cuando están hablando del sábado, están hablando del domingo, hermano. Ah, sí. Claro. Ahora, hermanos, el tiempo se está acortando. That's just Y mire cómo I'm es, live there. Where was this? What kind of program was this? Esa, cómo es Eh, la realidad. puse los nombres, I put the names on it because he have a channel with millions and millions of followers. So it's not just this little thing. No. It's a national evangelical movement that is pushing for the law that to keep that Shabbat, that Sunday. So all the journalists are aware of this. Ya, todas las personas están We don't hear a escuchando. word of it. Y nosotros no escuchamos nada de esto. Todo está tranquilo, todo está calmado. Y la gran realidad es que si ustedes observan por qué hablan sábado, pero el domingo es el tiempo de... And the reality is how is that so deceitful that he's talking about the Shabbat, but he's talking actually about the Sunday. Es para que el pueblo más se confunda aquellos que no están clarificados con la palabra. And those who are not searching the scripture, they will get too confused that they will be too
accepting of all this. Mire, esto es... Tan claro que están quitando sábado, perdón, hermana, perdón. porque es una confusión, hermana, es Babilonia. Ellos que están quitando sábado poniendo domingo. Hay que entenderlo, hermano, está claro. Esto es algo bien serio. This is very clear. I don't know what we all need to hear more about these evangelicals that they are pushing for a Sunday rest, and they call it the Shabbat. And there's no upheaval with the public. Y no hay una barrera sobre la sociedad. Lo están diciendo abiertamente. Hermanos, es que estamos viviendo en el tiempo en que nosotros tenemos que dejar de ser una persona de doble pensamiento. Tenemos que establecernos en la verdad de Dios. Las cosas vienen. Y orarle al Señor, porque no podemos. Tenemos que estar establecidos en los caminos del Señor. Orarle al Padre, porque no lo podemos hacer solo. Because we cannot do it by ourselves. No podemos hacerlo solos. Hermanos, ¿están escuchando lo que está diciendo ¿Es serio? las iglesias? Podría haberles puesto no 2 videos. Tengo muchos más que otras voces están hablando lo mismo. Líderes políticos, líderes religiosos, están hablando de lo mismo, que el pueblo de Estados Unidos tiene que volver a tener leyes donde la gente vaya a la iglesia todos los domingos y poder tener leyes que se lleven a cabo para que todos tengamos que hacerlo. It's a time for us to be of one mind. Es un tiempo en que tenemos que tener una mente, una sola mente. And it's Yahshua's mind. ¿Y es la mente de quién? De Cristo. That's our only hope. Esa es nuestra única esperanza. Not for ourselves. No. This morning, it's for his plan. No por nosotros, sino esta mañana, sino que es por su plan. Hermanos, ¿y quién es el que dice paz y seguridad? No. Cuando dice la palabra de Dios, dice, y dirán paz y seguridad. Y después de eso vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Usted sabe que la palabra de Dios y la pluma inspirada dicen, the Spirit of Prophecy, dice que los que dicen paz y seguridad no son los de afuera, son los de adentro. Por eso hoy dice, no se preocupen, nada está sucediendo cuando estamos mirando que la profecía se está cumpliendo delante de nosotros. El mundo evangélico, los cristianos, quieren una ley de adoración. Una ley que le llaman sabática, pero quiere ser una ley dominical. Y noten lo que dijo esta persona, dice, déjeme ponérselo otra vez. So you're talking about like every government in the world, and tell me if I'm wrong, because this is how I'm understanding it. Every government in the world should enforce laws that everyone has to rest on the Sabbath, and everyone has to cast out idols, cannot practice idolatry in any fashion, and they have to put God first. So Right? no, that's extreme. I'm not saying that every nation should do that. I'm saying Okay. every nation will do that. Que dice, todas las naciones lo harán. O sea, va a haber una ley que si usted no la obedece, va a ser tirado a la cárcel. O adoras al diablo o adoras a Dios. O pierdes la vida por Dios o ganas la vida por el diablo. Exactamente. Ahora, en una reunión donde, miren todos los que estaban reunidos.
I've been a Christian, a member of the Episcopal Church since I was 11. Lately, I've been studying these issues yet again. The various colonies, of course, had a whole variety of different religious attitudes. Many of them reestablished a religious control, and the same kind of control they were trying to avoid in Europe. And at the time of the Revolution and at the time of the establishment of the U.S. Constitution in 1787, many of the states had established religions with established religious rules. The benign aspects of them are things like the Blue Laws and similar, Sunday closings and that kind of thing. Those are the more benign aspects. There were many that were much worse than that. A little bit uncomfortable. I feel a little bit uncomfortable being in a space where it feels to me like a little bit of a smug assumption that we all here are the smart good guys, and those people we're talking about who aren't in the room are the idiotic bad guys. I think that smugness is always dangerous. So I want to be honest that there's not as much a binary between pro-Christian nationalist and a pure separation of church and state as we might like to imagine. If you like having Christmas off as a national holiday from work, if you feel that the idea of giving these random Jewish, Muslim, Hindu, Jain holidays that you haven't even heard of and you don't know what they're about off from school, and the idea that scheduling around them seems a little bit ludicrous to you, you may in fact have more sympathy, I won't say to Christian nationalism, but to the reality of Christianity as state religion than might be comfortable to admit. And Christianity is the state religion of the United States. I found it very telling, Representative Barnhart, that you referred to the Blue Laws as benign. There was a Supreme Court case in 1961 brought by a bunch of Orthodox Jews who, per our religious obligations, cannot engage in commerce on the Sabbath, to challenge Pennsylvania's Blue Laws and allow them to open their retail businesses on Sundays because their retail businesses were going to be closed on the Sabbath. And 6-3, the justices found that the Blue Laws did not violate the Constitution. The Jews lost that case. So we don't have as much a separation of church and state that we like to have as ideal. That said, I think what journalist Masha Gessen refers to as aspirational hypocrisy is extraordinarily important. It's important that we invoke the aspiration of separation of church and state, that we hold on to that. And I guess one other loving critique I want to offer to my fellow panelists is, from where I sit, true Christianity looks pretty diverse. True Christianity includes the Crusades. True Christianity includes the Spanish Inquisition. I don't think you as Christians get to sit here and say that your vision of love thy neighbor and don't impose your will on them is the real Christianity, and Christianity of spreading Jesus's good news by the sword if necessary is not real. From my generational trauma inheritance, I will tell you that Christianity is plenty real. It has plenty of history behind it. And for sure, I'm happy to join you in advocating against it, that shouldn't be the Christianity that is the law of this land. But again, I want to challenge us to push against the binaries that set up the group of people in the room as the smart, right people who really know what Christianity is. And I will say, it's totally my struggle too. In this moment in history, I am constantly resisting the temptation to speak for real Jewish values.
El que está al lado de ella es un miembro del Congreso. Y había otra congresista, había un pastor episcopal y ella que era judía. Y lo dijo en una forma directa, dice, la división del Estado y la Iglesia básicamente no existe. Y dijo ella, el cristianismo es un poco hipócrita, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si el prójimo no quiere, hay que sacar las espadas, como la Inquisición, como la persecución, para enforzar las leyes. Y se los dijo directamente, le dijeron, esa es una hipocresía. Ese es el verdadero cristianismo. Que van a pasar leyes para obligar a otros a ir en contra de su libre albedrío y de lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que está sucediendo hoy día. I feel angelic assistance was taking place right here because it was done with such precision. Yo puedo ver cómo el cielo usó a esta persona para dar este mensaje en una forma delicada y directa. So eloquent. Elocuentemente. But she's just one. Pero esa es una ¿qué? Una persona. God says that's fine. Hermanos, That's amazing. en Joel capítulo 2, Joel. Joel capítulo 2, versículo del 1 y 2. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 12 y 13. Hasta el 15. Note lo que dice Joel 2:1. Hermanos, el tiempo se está acabando. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Noten, 3 veces dice tocad trompeta en Sión, para que nosotros despertemos, para que decidamos consagrarnos, para que decidamos prepararnos, porque hemos visto que la profecía se ha ido cumpliendo delante de nosotros. Lo que en muchas ocasiones decíamos que era imposible que sucediera, está sucediendo. El protestantismo apóstata quiere leyes. El gobierno dará el poder a la iglesia.
para que los dos lleven a cabo la profecía que Dios nos lo ha declarado. The power of the state and the church, they will come together in order for prophecy to be fulfilled. Tenemos que despertar. Tenemos que ser sordos a los llamados que muchos hacen donde dicen, nada está sucediendo. Todo está bien. Todo está bien. Es tiempo de que de consagrarnos, de entregar nuestra vida a Dios. It's all being recorded in heaven. Todo esto está siendo ¿qué? Grabado en el reino de los cielos. Are we going to choose to be as eloquent as this individual in our hearts? Nosotros vamos a escoger ser elocuentes como esta persona que acabamos de ver en nuestros corazones, So that in our record, para que nuestro récord it will reflect his character. refleje el carácter de nuestro Dios. Porque esta minoría, esta mujer que acabamos de escuchar, era una en medio de líderes políticos y líderes espirituales, que no tuvo temor en decirles, básicamente no tuvo temor en decirle, ustedes son unos hipócritas. Can you imagine what her record's going to look like up in heaven? ¿Usted se imagina lo que el récord de ella va a estar en el reino de los cielos? Ella no tuvo temor y les dijo, el cristianismo es hipócrita. And she was smart enough, she practiced enough along the way that you don't get that good. Y esta persona practicaba lo que dice. ¿Por qué? Porque no puede ser de la noche a la mañana ser así tan elocuente. Put your mind together and place it in such a way in front of these type of people. ¿Cómo Dios usó la mente de ella para dar ese mensaje delante de todos esos líderes? That's what we're doing. We're in practice right now Por eso nosotros estamos ¿qué? En una práctica with one another, with each other. So entre nosotros, para que cuando venga el tiempo donde tenemos que expresar, va a ser el Espíritu Santo el que nos va a usar. we can be fluent, allow the Holy Spirit. Y vamos a hacer que las palabras van a fluir. ¿Por qué? Porque son las palabras que el Espíritu Santo va a poner en nuestras vidas. Pero hermanos, la práctica empieza ahora. Debemos de Yes. dejar de escuchar la voz del enemigo. Yeah. Todo está muy bonito. No hay ningún problema. Amen. Traigamos al mundo a la iglesia para mantenerlos contentos, a gusto. Pastor, yo no entiendo por qué ellos hablan así cuando se supone que ellos saben la profecía y por qué están haciendo. I don't understand why they remain quiet when they know the prophecy and they see all of these things that are happening in front of them. Decirles, prepárense. Instead of crying out, be ready, be ready, be ready. O sea, el mensaje de hoy día es que preparaos, preparaos, preparaos. Y usted y yo tenemos que dar ese mensaje. Acabamos de ver algo que por muchos años se ha predicado y ahora lo estamos mirando delante de nosotros, que la profecía se está cumpliendo, pero lo importante es que usted y yo despertemos para entregar nuestras vidas a Dios, consagrarnos en oración, ayuno, estudio de su palabra, porque Él viene muy pronto. Hemos cometido muchos errores, ¿sí? ¿Sí o no? En nuestra vida hemos cometido muchos errores. Pero miren lo que la palabra de Dios dice. Déjenme buscárselos. Miren lo que la palabra de Dios dice. En Colosenses 4, 5 y 6.
Galatians or Colossians? Colossians. Colossians. Mire, esto es lo que tenemos que hacer, porque hemos cometido muchos errores. Es cierto. Tal vez no conocíamos la verdad como la conocemos hoy día. Cierto. Colossians 4, 5 and 6. 5 y 6. Hemos cometido errores como padres, como madres, como abuelos, como hijos. Pero el Señor tiene un mensaje específico para nosotros. Mire lo que dice Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo ¿qué cosa? El tiempo. Redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Con gracia. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Redime el tiempo. Todo el tiempo que hemos perdido, lo estamos redimiendo aquí. Aprovechando el tiempo. Porque en la vida antes, ¿usted sabe qué yo estaría haciendo ahorita en este momento? Años atrás, estaría dormido. Como dice, pensando que estaba haciendo bien. Hermanos, pero ahorita que sabemos esta verdad, dice el Señor, no te quedes ahí. Redime el tiempo. ¿Qué estaríamos haciendo? Ir a jugar jueguitos en la tarde. Nosotros sabemos de qué, los hispanos sabemos qué estoy hablando. Los chistes, las bromas, mensajes que no te dejan ni te dan, a veces más bien te comprometen. Pero el Señor dice que redime el tiempo. Y estamos redimiéndolo. Porque nos reunimos miércoles, viernes, todo el sábado, días señalados, lunas nuevas. Redime el tiempo. Ah, sí, nos van a acusar. Nos van a criticar. Hermanos, pero que a usted no le importe eso. Redima el tiempo. Pero fíjense cuánta verdad está en este versículo, en estos dos versículos. Sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Con gracia. That your words be always a companion with what? Grace. Seasoned with salt, sazonada con sal. ¿Quién es la sal de este mundo? Porque sin sal y sin azúcar. ¿Quién es la sal de este mundo? Nosotros. Cristo. Ah, bueno, pero ahorita nosotros. Sí, tenemos que tener a Cristo en nosotros para que nosotros seamos la sal del mundo. Sazonar a otros. Así es, para que compartamos las pequeñas lunas. La luna reflejando al que mora en nuestras vidas. Y noten, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. In order for you to know how to respond one to another. ¿Por qué? Porque entre más nos reunamos, entre más redimamos el tiempo, ¿qué sucede con nosotros? Más unidad. Más sabiduría, más discernimiento, más amor. Más amor, más sabiduría, más entendimiento, más confianza.
va a haber más sentir y pensar de todos, de uno en todos. It will be almost the same thinking, the same feelings between us. Como estar como unidos en uno. Que eso no fue lo que oró Cristo por nosotros, Yeshua por nosotros. Señor, yo quiero que ellos sean uno, como yo soy contigo. Que ellos sean uno en nosotros. Hermanos, todos los tiempos señalados, el sábado, todos los tiempos que dedicamos para redimir el tiempo, tienen un objetivo: prepararnos, unirnos con nuestro Salvador y unirnos como pueblo. Aprendiendo a seguir a aquel que nos está dirigiendo. Hermanos, el tiempo se está acabando. Voy a subir los videos al internet para que usted vaya y los mire y los escuche bien. Los que nos están enseñando. Todos esos los voy a subir. Bueno, enseñárselos a mí. Todos esos se los voy a subir. Y otros que no tengo aquí. Sí, porque viven como que... Ahora, la verdad de Dios no es para todos. Así es, sí. Le voy a decir, es para todos. A lo que me refiero de que no es para todo es porque hay alguien, va a haber gente que va a rechazar la verdad. La van a rechazar y no la van a aceptar. Pero usted y yo, es tiempo de que aceptemos. El que busca la verdad, hallará la verdad. El que busca el camino, encontrará el camino. El que busca la vida, encontrará la vida. ¿Sabe por qué? Porque todo eso es nuestro Salvador, Cristo Yeshua. Si usted lo busca, no va a batallar nada en encontrarlo. Y Él es el que lo va a dirigir. Pero hay que redimir el tiempo perdido. Mire, muchos de nosotros apenas estamos viviendo, experimentando la reforma de salud. Y la hemos conocido por muchos años. Muchos de nosotros apenas estamos conociendo la verdad del sábado. Aunque por muchos años hemos dicho que la conocíamos. ¿Sí o no? A ver, díganme, ¿sí o no? Conocimos lo que es el sábado, pero no entendimos cómo guardarlo, no lo practicábamos. Ahora, muchos de nosotros hemos estado aprendiendo acerca de ¿qué? De los tiempos señalados. Cuando ya deberíamos de haberlo aprendido hace mucho tiempo atrás. Pero el Señor te dice hoy día aquí, redime el tiempo. Redímelo. En pocas palabras, cuando Él dice redime el tiempo, yo lo entiendo para mí, que el Señor viene y me dice, deja de ser rebelde. Escúchame, reacciona, despierta, para que ahora sí puedas recibir las bendiciones. Hermanos, el tiempo se está acabando. Si no lo miramos, no sé qué otra cosa tenemos que presentar para darnos cuenta de que el tiempo se está cortando. Se está acabando. Hay que tener la valentía que tuvo la persona que salió ahí. We need to have the valor like the lady that was in that video. Sí. No importa si hoy hablamos y mañana no amanecemos. No importa.
It will not be an issue to speak up, even if tomorrow will be go to rest. It's being recorded. Todo lo que hacemos y lo que decimos se está grabando en el reino de los cielos. Todo lo que hacemos. ¿Sabe cuál es el mayor problema que nosotros tenemos? Se lo voy a dar en Early Writings, page 119. Primeros escritos, página 119. Es la misma página en inglés y en español. 119. Primeros escritos, página 119. ¿Sabe cuál es el problema de que muchos no van a aceptar la verdad? Aquí está el problema. Dice, lo voy a leer en español y después lo leo en inglés. Si se pusiera a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastaría para eliminar la mayoría de las dificultades. Let me read it. If pride and selfishness were laid aside, 5 minutes will remove most difficulties. ¿Eso está en primeros escritos? Proverbios. Ahora vayan a la Biblia, Proverbios 13:10, para ver el texto bíblico. Digo, porque lo que se nos ha expresado está en la palabra. Proverbs 13:10. 5 minutos bastaría en estar en comunión con nuestro Dios si doblegamos nuestro orgullo y suficiencia propia. Only 5 minutes will take us in order to be united with our Savior if we put aside pride and selfishness. 5 minutes. 5 minutes, put aside. 5 minutes. You can receive the salvation. You can receive the blessings of God. Solamente 5 minutos para que usted reciba todas las bendiciones del cielo. Ahora, ¿qué dice Proverbios 13:10? Ciertamente la soberbia concebirá ¿qué? Contienda. Mas los avisados están en la sabiduría. ¿Por qué hay divisiones? Por selfishness and pride. Por egoísmo y ¿qué? Y soberbia. Hermanos, 5 minutos. 5 minutos se llevaría en solucionar todos los problemas. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Hermanos, hay que quebrantar el orgullo, la suficiencia propia, para recibir las bendiciones del cielo, para que el pueblo de Dios ¿qué? Sea unido. Mire, a mí me sorprende, y no lo digo porque a mí me sorprende que a veces uno habla con personas y pareciera que esas personas quieren buscar argumentos para decirme, tú estás equivocado y yo estoy correcto. En ese momento, lo que la persona que está haciendo eso está mostrando ¿qué? Orgullo y suficiencia propia. Sí, que se lo sabe todo. Sí. Usted está mal, yo estoy bien. Escúchame. ¿Me está siguiendo? En una ocasión, estaba en la casa de un amigo, que es un pastor, y le había comentado la verdad de las fiestas. Y estuve en su casa 7 días. O no, estuvimos como 4 o 5 días. 4 o 5 días. Desde el primer momento en que yo hablé, y la razón por la que yo hablé fue porque la esposa de él me hizo una pregunta de las fiestas.
Si ella no hubiera preguntado nada, yo no hubiera dicho nada. Pero del primer momento en que hablé, mi amigo se despertaba temprano, en la madrugada, para buscar pruebas de que yo estaba equivocado. Y me sacaba un texto del Espíritu de Profecía y yo le decía, sí, pero vamos a leerlo con el contexto. Y leíamos el contexto y dice, no, este texto no tiene nada que ver con eso. Al siguiente día se despertaba y decía, mira, mira, mira. 3 días pasaron haciendo lo mismo. Al tercer día le dije, hermano, en vez de buscar algo para decirme que yo estoy equivocado, mejor estúdialo y crezcamos juntos en la verdad de nuestro Dios. Y ahí paró el asunto. Pero a veces por el orgullo, porque yo tengo posición, autoridad, títulos. No. Él está equivocado, yo estoy correcto. Y cuando se muestra la verdad en la palabra de Dios, ¿qué hace el orgulloso? Literalmente hacen esto. Muchos pueden ver estos videos y le aseguro que muchos van a decir, nah, exageran. No tiene nada que ver, son suposiciones. Ustedes lo van a mirar. Cuando vean la cosa en el momento, lo sé, ahí es donde van a decir, tenía razón. Redimamos el tiempo. Los problemas entre nosotros se solucionan en 5 minutos. Y usted ya sabe la solución. Los problemas con los demás en 5 minutos se solucionan. Y a veces hay que doblegar el orgullo. Y a veces hay que guardar silencio. Y dejar que el Señor obre en la vida de las personas. Pero 5 minutos, hermano, 5 minutos. 5 minutos. El Señor dice, redime el tiempo. No sigamos agarrándonos de las cosas que a veces no tienen ni importancia. Redimamos el tiempo. Cuando yo tenía más tiempo para estudiar, cuando trabajaba de mi casa, no estudiaba. Y ahora que quiero estudiar, no tengo el tiempo. Muchos que perdieron el tiempo, en el tiempo de paz, dice, en el tiempo del fin van a querer empaparse de la verdad, pero no van a tener el suficiente tiempo. Va a ser demasiado tarde. Envidio a los que tienen, bueno, no envidio, no. Cuando tenía una mente más, memoria más, mejor que la que tengo ahora, bueno, ahora no tengo memoria. Cuando debería de haberme esforzado en aprender, memorizar más, no lo hice. Pero ahora que ando apurado en querer aprender, en querer escudriñar, en querer saber cada vez más. Pero los tiempos se están acortando, se están terminando. Y el Señor dice, redime el tiempo. Así como dice el hermano, Señor, ten misericordia de nosotros. As my brother say, have mercy of us. Ahora,
si usted se da cuenta, los ataques del enemigo han venido. Claro, muchísimos. Pero ¿qué ha sucedido con ellos? Tranquilo, sí. Nada. ¿Por qué? Porque nos estamos uniendo más que a su verdad y nos estamos uniendo que como familia. Amén, amén, sí. Porque empezamos a redimir ¿qué? El tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos en poder apoyarnos los unos con los otros. Elevar oraciones de intercesión. Por mi hermano, por mi hermana, por un servidor. Yo las necesito como ustedes la necesitan. Yo creo que todos oramos por todos. Ayunar. El ayuno es tan importante, hermanos, que yo me he quedado asombrada, hermanos. Ayunando. Es una bendición del cielo. Sí. Meaningful communication. Una comunicación coherente. ¿Usted no se ha sentido a veces de que a veces habla con unos hermanos? Y la conversación, hablan de todas las cosas del mundo. Y usted empieza a hablar de las cosas de Dios y ¿qué hacen? Me tengo que ir. No hay una conversación coherente. Hablan de todo. Pero no hay una conversación coherente que pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual, en nuestro diario vivir. Pero el Señor dice, redime el tiempo, aprovecha el tiempo, afiánzate de tu Salvador, porque el tiempo se está acabando. A mí me gusta cuando salimos a los domingos a hacer la obra, cómo se siente el grupo así bien unido, que estamos, ¿verdad? Que siente bien, yo me voy bien contenta, que quiero otra vez que lo hagamos, se siente bien bonito, de veras. ¿Por qué? Pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermana? Y yo lo he notado, yo no sé si usted lo ha notado. Ahora le dejamos el resultado a Dios. ¿Por qué? Porque vamos y tiramos la semilla. El resultado es de Dios. A veces nos preocupamos y decimos, hay que llevar a la gente. Nosotros no llevamos a nadie. La cosecha y la obra es de Dios. Pero yo espero que la gente va a venir. Claro, y Él va a hacer su obra, con usted o sin mí. Pero usted tiene que redimir el tiempo hoy día, prepararnos. ¿Y sabe cuál es lo más importante de hacer esto? Los hijos y la familia que no están en los caminos de Dios. Que nuestro testimonio, callado, paciente, muestre quién es el que mora en nosotros. Y que ellos puedan mirar a nosotros una persona diferente a lo que ellos han conocido por mucho tiempo. Porque yo puedo decir de cada uno de ustedes, porque ya tenemos 4 años juntos. Y yo puedo decir que cómo Dios ha ido trabajando en cada una de nuestras vidas. Porque no es la misma Teresa que yo conocí hace 4 años atrás. No es el mismo John que conocí hace 4 años atrás o conocí casi 15 años atrás. No es el mismo. No es el mismo Manuel, que conocí hace 3 años. No es la misma Estela. No es la misma Puente, la hermana Puente. No es la misma Johanna. Y John puede testificar de eso porque él nos conoce más por mucho más tiempo. And it's not the same Johanna because you can testify that God have changed. Amen. Johanna, she didn't want to translate that. Y la verdad que hay una transformación 100%, pastor, espiritual. Ahora, fíjense, y le voy a decir
incluso la hermana Mela. Porque es un gozo verla todo el tiempo, estar dispuesta a conectarse para escuchar la palabra de Dios. Y aún en estar lejos y separados, podemos ver el cambio. En Liz, que ella comparte los mensajes que ha compartido. Del primer mensaje que ella compartió con nosotros al último mensaje que ha compartido con nosotros, hemos visto un cambio. Ustedes recuerdan el estudio, no el último, sino el anterior. ¿De qué habló? ¿De la obediencia? Sí. Liz. Liz. From Chiapas. Hermanos, Dios nos ha ido cambiando. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero cada uno de nosotros nos estamos dando cuenta que tiene mucho más que cambiar. Pues déjeme decirle que solamente lleva 5 minutos. 5 minutos. Cuando usted ¿qué? Deja a un lado el orgullo y la suficiencia propia. 5 minutos usted puede recibir las bendiciones del cielo. El cambio completo de Dios. Cuando yo escuché esto, no tomó mucho tiempo en mi mente. Que cuando las personas están en el lecho de la muerte, ellos siempre van a ese punto y poder ser salvos. Y muchas ocasiones por experiencia, historias, cuando usted llega al lecho de la muerte, nosotros venimos a ser realmente honestos con uno mismo y poder poner todo esto a un lado. Dios conoce el corazón todo el tiempo. Y lo que yo he mirado es de que cuando la persona está en el lecho de la muerte, empieza a mostrar realmente en quién ha creído. Yo creo, por ejemplo, mi padre. Yo realmente lo creo en él. Ahora, la preparación que Dios quiere en nuestras vidas, conforme a la luz que Él nos ha dado, nos va preparando para aceptar, aún en el lecho de la muerte, la voluntad de nuestro Dios. Pero si usted no se está preparando, sabe que yo he conocido gente que aún en el lecho de la muerte maldicen a Dios. Lo he conocido y he visto personas que si no tienen la preparación y no están redimiendo el tiempo, en el lecho de la muerte maldicen a Dios y usan palabras, maldiciones, ofendiendo a todos los que le están ahí y a Dios mismo. Hermanos, la preparación es hoy. Es más, no. La preparación fue ayer. Eso quiere decir que ya tenemos que estarla, ¿qué? Llevando a cabo. Redimamos el tiempo.